Y vamos a seguir estudiando la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Ya vamos a terminar el capítulo 4 y con esto ya vamos a terminar también la primera sección de la carta. Pablo ha concluido ya la discusión acerca del problema que están viviendo en Corinto. Si recordarán, el gran problema es de que ellos han metido muchas ideas de gloria y honor, porque así era su cultura, a la iglesia. Y había una gran división en la iglesia por esa búsqueda insaciable de gloria, esa autosuficiencia que ellos tenían. En estos capítulos hemos visto esa búsqueda de la sabiduría humana, introduciéndola a la iglesia. Hemos visto cómo es de que el Señor menosprecia y aún la sabiduría humana, lo más alto de la sabiduría humana, es incomparable con lo más bajo de la sabiduría de Dios. Pero el Señor también se ha revelado, se ha manifestado y ha dado las escrituras en la cual tenemos la revelación. Y nosotros como cristianos tenemos que acercarnos a las escrituras en dependencia del Espíritu Santo, porque es quien nos ilumina. De lo cual, si no tenemos al Espíritu Santo, o quienes no tienen al Espíritu Santo, para ellos la Biblia es una locura, porque no la van a poder discernir debido a que es algo que se discierne espiritualmente. Y hermanos, esto nos enseña siempre a depender del Espíritu Santo. Claro, ahí termina el capítulo 2, el 3 habla acerca de cómo vamos a actuar en la dependencia del Espíritu Santo, que no es la búsqueda de nuestra gloria. No hacemos las cosas para que los hombres nos vean. En la iglesia queramos destacar para que nos vean las demás personas como personas espirituales. Anteriormente, cuando era muy bien visto ir a la iglesia, hasta, ay, esa persona va a la iglesia siempre y sirve ahí, ¿qué? Porque daban testimonio en el vecindario o donde vivían, de que eran una buena persona, pero no para la gloria de Dios, sino que para glorificarse ellos. Y, hermanos, es algo contrario. Esas obras son cosas que al Señor le damos, que son básicamente palos, hojarasca y heno. Cosas que cuando el Señor lo juzgue en fuego, no va a quedar nada, va a quedar cenizas. Pero cuando hacemos algo de corazón para la gloria del Señor, entonces eso para ese valor es de oro, piedras preciosas, plata, y eso sí resiste al fuego. Y es más, se purifica en el fuego. Y esa es una representación que Pablo utiliza acerca del juicio que van a tener las obras del creyente en el tribunal de Cristo. Y hablamos que son las obras del creyente. También sigue en el discurso de Pablo de que hay que procurar el bienestar de la iglesia como una congregación local. Mediante nuestras obras procuramos eso. Y que el Señor va a destruir a quien atente contra la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Corinto habían divisiones. Al final, hermanos, nos habla de que todos los siervos somos administradores, pero seguimos siendo siervos, seguimos siendo esclavos.
en posición de administración como lo era José, pero esclavos de Jesucristo. Entonces ahí no hay gloria. Y el poder del evangelio no está en la oratoria, en la táctica para hablar. Si ustedes van a oír a un comediante, pueden oírlo 2 horas y se están riendo a cada rato, pero eso no los va a edificar. Cuando hay que prestar atención, cuando es algo edificante, ahí es sumamente difícil. Pero ahora hasta quieren meter la comedia a la iglesia porque creen que con las tácticas de oratoria van a alcanzar a más personas. Y lo que están haciendo es una iglesia desnutrida. Se siguen siendo infantes en la fe. Cuando son infantes en la fe, entonces sí hay problemas de división porque no se dan cuenta en que tienen una completa imposibilidad. Eso es lo que nos ha estado hablando Pablo. Y termina con grandes ironías. ¿Cómo es de que la iglesia en Corintios se cree mucho, pero no es nada de eso? Ellos creen tener la gran sabiduría, una posición adinerada, una posición de influencia, y para eso, para Dios, eso no es nada. Siguen siendo unos bebés en la fe. Así termina el argumento de Pablo. Y hermanos, con esa idea, yo siempre recuerdo cuando estuve leyendo estos capítulos de un personaje de la antigua Grecia llamada Diógenes. Y Diógenes era de la escuela cínica, así se llamaba. Y ustedes saben que los griegos luchaban entre sí. Y cuando perdían una guerra, tomaban esclavos y vendían a esos esclavos. Y cada vez que vendían a esclavos, les preguntaban, ¿y usted qué hace? Y algunos dicen, yo sé barrer, bueno, necesito a alguien que barra la casa, voy a comprar a este esclavo. Pero cuando le preguntaron a Diógenes, ¿usted qué hace? Él dijo, yo sé mandar, si quieren un dueño, cómpreme a mí. Y esa es la mentalidad que tenía en Corinto. Esa es la mentalidad de autosuficiencia. Y hermanos, a veces como cristianos tenemos esa mentalidad. Siendo esclavos queremos mandar. No movemos un dedo en ningún lugar porque somos más para estar moviendo un dedo. Eso, hagan lo que hagan cosas a personas con capacidades más bajas. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes. Y eso es lo que está regañando Pablo. Y es un regaño lo que les está diciendo, los está corrigiendo. Y eso implica que Pablo tiene la autoridad de corrección a la iglesia. Y así, con ese ejemplo, quiero terminar ese repaso breve y dar la conclusión que Pablo tiene de este discurso que ha venido desarrollando desde el versículo 10 del capítulo 1. Es en contra de esa autosuficiencia, hermanos. Es en contra de la búsqueda de la gloria, siendo esclavos nosotros de Jesucristo. Y cuando ha puesto los ejemplos de un agricultor, de un constructor, de un remero, de un esclavo que es administrador, ahora nos va a hablar de que Él es como Padre. Pero no olvidemos eso, lo importante que está tratando es en contra de la búsqueda del honor, en contra de la autosuficiencia. Hablamos también como ejemplo del texto de quien buscaba tener un puesto de honor más que Dios, quien se creía autosuficiente, es el mismo Satanás. Entonces, tener esa búsqueda, tener ese autoconcepto de uno mismo de
gloria, de autosuficiencia, es tener la misma idea que Satanás tuvo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Y ya en el versículo 14 del capítulo 4 dice: no escribo esto para avergonzados, sino para amonestados como hijos amados. Vamos a ver que esa amonestación no era sarcasmo lo que estaba hablando. El sarcasmo va con cierta acidez, con un propósito de lastimar. La ironía no es así. Por eso creo que es más irónico lo que está en los versículos anteriores que hemos estudiado. Porque es una amonestación, es para que ellos cambien. Y eso también nos sirve de ejemplo a nosotros para que nosotros podamos cambiar. Pero antes de ver el pasaje, los invito a orar. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí estudiando tu santa palabra, tu revelación, y nos enseñas, Señor, a cómo comportarnos ante ti, a poder depender de ti, a recordar que somos esclavos tuyos, Señor, y que debemos de hacer tu voluntad. Y nos has revelado tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos que en este momento de estudio tú nos guíes, tú nos ilumines, que la palabra pueda penetrar en nuestro corazón y cambiar nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro sentir, Señor. Y que para nosotros no sea una locura lo que está aquí, sino que produzca un cambio, porque es tu palabra, es el poder tuyo el que hace el cambio. No está en los hombres ese hacer el cambio, sino en la dependencia que tenemos de ti, en tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos la iluminación en este momento y, Señor, ayúdanos a hacer siempre tu voluntad toda nuestra vida. Esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces dice: no escribo esto para avergonzados, sino para amonestaros como hijos amados. Mis amados, mis hijos amados. Es Pablo el que tiene esa relación de padre e hijo. Y aquí cambia el contexto, el tono duro que estaba utilizando Pablo. Toda la ironía pasa a un tono suavizado. Parte del amor, hermanos, es la corrección. Y incluso en la congregación se debe de tener esa corrección como un padre a un hijo. El problema es que a veces ya los padres ya no tienen la corrección que deben de darle a sus hijos, porque tratan de ser como amigos cuando son padres. Y es una idea muy frecuente ahora de que seamos más amigos, y eso no implica que lo ame a su hijo. Claro que hay que amar a los hijos. Parte del amor que verdadero es la corrección verdadera. Aquí vamos a ver en este pasaje que ese amor que Pablo tiene a la iglesia tiene mucho que ver con la paternidad, y podemos aprender mucho. Por ejemplo, lo que aquí viene es dando instrucciones. Siempre como padres debemos de dar instrucción primero, y si no se acata las instrucciones, entonces sí puede haber vara o disciplina, pero siempre es la instrucción de primero. Si ustedes leen el libro de Proverbios y se ponen a buscar cuántos proverbios son instructivos y cuántos hablan de vara, van a encontrar una mayoría abrumante de instrucciones que se dan o que se deben de dar a los jóvenes. Y en algunas ocasiones van a encontrar también la vara, la corrección física, pero ante todo es la instrucción.
Y eso, hermanos, es parte del amor. Y cuando vemos aquí eso de que Él es Padre para ellos, dice, porque, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el medio del Evangelio. Aquí el número 10,000, si bien es un número que denota esa cantidad en el texto, la idea va más enfocada a algo incontable, una cantidad indefinida. Podríamos decir en español, aunque ustedes tengan miles de años, porque miles es algo indefinido, o un montón o muchos años, no es que tengan la necesidad de ser una cantidad específica, sino algo incontable, algo indefinido, algo que puede haber muchos. Esa es la idea. Muchos años. Y esta palabra es pedagogos. ¿Qué es esta palabra? Son personas que se dedicaban a guiar, a orientar a un niño. Y es sumamente importante ver que utiliza esta palabra pedagogos. Y no utiliza otra palabra como rabí, que ustedes pueden leer en Mateo, que utilizan la palabra rabí para un maestro, sobre todo en la religión judía. Pero también hay otra palabra en griego que es didascos, que es un maestro ya formal. ¿Cuál es la diferencia entre el ayo y el maestro? ¿Por qué la versión 60 lo traduce como ayo? Porque este pedagogo es un esclavo, alguien que era dedicado a orientar, a guiar a un niño y sobre todo poder llevarlo a la escuela también. Si ustedes observan en la historia, muchos grandes filósofos terminaron siendo pedagogos o terminaron siendo ayos. Hemos hablado de Diógenes, y Diógenes, por ejemplo, terminó siendo como un pedagogo, como alguien que orientaba, y no tanto como maestro, porque la palabra maestro sí es un título de una posición. Entonces pueden tener miles de personas que los orienten, pero el título que utiliza es eso. Cuando utilizaban la palabra maestro, sí era una posición de honor. El didascos, el maestro, era una posición en un sentido formal. Podemos pensar quizá en Sócrates, que él era alguien conocido en la antigüedad y él sí era un maestro, alguien de sentido formal. Aristóteles era alguien que era un maestro en el sentido formal y le pagaban por sus enseñanzas. En cambio, el pedagogo, era un esclavo que era parte de sus trabajos, el orientar o el guiar. Y creo yo que la diferencia en estas palabras es porque los corintios sí se creían maestros, didascos en el sentido formal. Ellos sí creían tener una sabiduría que hasta le deberían de brindar honor. Pero no es eso lo que le está diciendo Pablo. Él les está diciendo, aunque ustedes en la congregación tengan esclavos que los orienten, no van a tener muchos padres. Les está quitando ese sentido formal de honra y gloria que tenía la palabra didascos en la antigua Grecia. Y dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y hermanos, esto es el cumplimiento también de la gran comisión. Pablo no únicamente les habla y les dice, ustedes crean en Cristo y ya, si creen en Cristo, usted diga que crea y ya terminó. No, les da un seguimiento. Tienen que enseñarles a guardar las cosas.
que Jesús ha mandado, es un ejemplo del cumplimiento de la Gran Comisión. A veces creemos que evangelizar o la Gran Comisión es solo ir a repartir tratados y decirle, ¿usted cree en Cristo? Sí. Está bueno, ya cumplí mi tarea. No. Cuando ustedes ven la ordenanza que Jesús da en Mateo 28, 19 y 20, la ordenanza es hacer discípulos. ¿Cómo van a ser discípulos o cómo van a ser esos testigos? Yendo, bautizando y enseñando a guardar. Enseñando a guardar. Hay instituciones que cumplen un buen pedazo de la Gran Comisión. Quizá ustedes han visto copias del Nuevo Testamento en hoteles y es una bendición que hermanos se dediquen a cumplir ese fragmento de evangelismo. Es una bendición. Pero cuando cumplimos la Gran Comisión, no es solo irle a decir a una persona que acepte a Cristo, sino enseñar a guardar todas las cosas que hay en el Evangelio, todas las cosas que Jesús nos ha mandado. Eso, y por eso, hermanos, Pablo es un ejemplo, los está corrigiendo. Pablo engendra por medio del Evangelio, pero también les da seguimiento y corrección. Por eso dice, por lo tanto, os ruego que me imitéis. Ser imitadores de Pablo. Pablo no andaba buscando la propia gloria o la propia grandeza aquí, diciendo, bueno, imítenme a mí porque yo soy tan bueno que soy digno de imitar. No es un símbolo de vanagloria, sino que él es un imitador de Cristo. Eso lo tenemos en 1 Corintios 11:1. Él no se gloriaba de su trabajo, hermanos, o de su conocimiento. No está echando a la basura todo lo que ha dicho. No es así, pues diciendo que lo imiten a él. De hecho, él es un buen ejemplo y está consciente de eso, de que toda la gloria sea para Dios. Por eso él es un buen ejemplo, porque él ha trabajado, ha sufrido para la gloria de Dios, no para la gloria de los hombres. De hecho, el testimonio que ha dado no era alguien que tenía gloria en la cultura. Esa era la ironía. Ellos estaban buscando la gloria y él, que sí era un trabajador, para él la sociedad lo miraba con menosprecio porque no estaba haciendo para glorificarse él, sino para la gloria de Dios. Y por eso es un ejemplo a seguir. Y miren, hermanos, Pablo tenía mucho conocimiento y obras de qué gloriarse, pero todo eso para Pablo no tenía nada. Y cuando nosotros evangelizamos como hijos de Dios, también debemos brindar un buen ejemplo a las personas a quienes estamos evangelizando. Es también bueno que un padre dé un buen ejemplo a su hijo. Quizá no va a ser, y definitivamente no va a ser el 100% correcto, pero no debe de normalizar los errores o los pecados, sino que a las nuevas generaciones debemos de darle un ejemplo de santidad, también dentro de la iglesia como congregación. No decir, yo tengo ese defecto, pero usted tiene 10 más, entonces a mí déjeme en paz. No, eso es normalizar el pecado, de ser tolerante con el pecado que no debemos de hacer. Si yo tengo un defecto, un pecado, debo de luchar y dar el ejemplo de que estoy luchando con ese pecado. Pero si vamos a normalizar las cosas, nuestras nuevas generaciones
quienes se vayan convirtiendo van a decir, sí, el hermano que me evangelizó tiene esto y como que no cambia, ha de ser normal en la iglesia. No es así. Hay que dar un buen ejemplo. Y hermanos, Pablo en Filipenses 3:17 les recuerdo que dice que la congregación como tal también tenemos que dar un buen ejemplo a los hermanos, a las nuevas generaciones, a los nuevos cristianos. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Otra vez, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ya no es solo Pablo. Pero tenemos que ser buenos, tenemos que vivir una vida de santidad y dar el ejemplo, hermanos. Es sumamente importante no normalizar el pecado, no ver el pecado como ver llover, que a nadie le importa. Y a veces también nos escondemos en la congregación porque no queremos ver que los hermanos observen nuestros defectos. Eso es un gran problema. No nos queremos dar a conocer. ¿Y cómo vamos a amarnos entonces? Pero es un problema y que tenemos que trabajar. Tenemos que amar al hermano, tener una comunión con los hermanos y ser santos. Que si miramos a alguien que tiene una gran cualidad, imitar a esa persona, porque esa persona también está imitando a Cristo, quien es nuestra meta. Y dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Veamos aquí que ha enviado a Timoteo. Y Timoteo es alguien de confianza, es como un hijo para Pablo. Alguien que ama y es sobre todo fiel en el Señor. Esa palabra fiel, hermanos, al principio del capítulo hemos hablado de que la fidelidad que hablaba Pablo de los buenos administradores, que un administrador sea hallado fiel, es de que se apegue a las Escrituras. Pero tenemos aquí que Timoteo es fiel. Entonces podemos decir que Timoteo se va a apegar a las Escrituras. También aquí esta palabra fidelidad se aplica a la confianza que tenía Pablo en Timoteo, que no se iba a despegar de lo correcto, sino que siempre iba a actuar conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, Pablo tenía cierta confianza, y es que Timoteo también ha demostrado cierta confianza en lo que ha hecho, en los viajes que ha hecho. Podemos recordarnos de Marcos, que Pablo no quería a Marcos porque se había ido, los había abandonado, pero Timoteo siempre había estado con él desde que se unió, y si él lo mandaba, iba y ponía en rectitud las cosas. A veces Timoteo se quedaba y Pablo salía, y Timoteo era alguien fiel, alguien digno de confianza. Creo que todos debemos de ser igual que Timoteo, hermanos. ¿Qué es lo importante de ser igual a Timoteo? Que nos vamos a pegar a las Escrituras. Aquí a veces me han dicho, mire, yo he escuchado a su papá y usted, aunque no dice lo mismo, son muy similar lo que predican. Y les voy a decir algo, hermanos, yo no escucho las prédicas del hermano Edgar porque no quiero dar lo mismo. Necesito estudiar, al igual que usted, las Escrituras. Y si me pongo a escuchar, entonces ya voy como quien dice con una idea, solo a pegarme a lo que ya han repetido. Pero
me han dicho esto y lo pongo de ejemplo porque yo no soy fiel al hermano Edgar, a mi papá. Debo de ser fiel a las Escrituras y él tenía que ser fiel a las Escrituras. Y si encuentran similitud o igualdad es porque los dos somos fieles a las Escrituras. Timoteo tenía que ser fiel a las Escrituras y a Pablo. Y desde Timoteo hasta el hermano Edgar, hasta mi generación y las generaciones siguientes, no es ser fiel a la generación anterior, es ser fiel a las Escrituras. Timoteo, hermanos, era fiel a Pablo porque Pablo estaba escribiendo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él tenía un ministerio de apóstol, entonces sí había que serle fiel a Pablo porque Pablo estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo. Y todas las generaciones, desde Timoteo hasta el año 2023 y lo que sigue, tenemos que ser fiel a las Escrituras. Eso es lo importante. Usted y yo tenemos que ser fieles. No digan, es porque él es el pastor que estudie. No, todos tenemos que ser fieles y Timoteo es un ejemplo de fidelidad. Y vean qué es lo que va a hacer Timoteo. Él va a recordar mi proceder en Cristo de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La función de Timoteo, hermanos, no es sacar una nueva doctrina. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es recordar. Muchas veces en las iglesias creen que hay que hacer algo novedoso porque si no hacemos algo novedoso nos vamos a quedar sin gente. Vamos a hacer algo novedoso y poner nuevas cosas, a ver si nos viene alguna profecía nueva para hablarle a los hermanos, porque si no hay novedad, entonces los hermanos se distraen y se van a ir. Hermanos, no hay que hacer novedades, tenemos las Escrituras ahí. Estudie usted y va a ver que va a pasar una vida y va a quemar muchas neuronas y no va a terminar de estudiar las Escrituras. Pero quieren novedad. Como ahora es una cultura de consumo, hay un nuevo teléfono cada año. ¿Y cuándo va a salir el nuevo teléfono? Y todos están a la expectativa. Que la nueva serie en tal plataforma. Todos a la expectativa de la nueva serie y quieren ser igual en la iglesia. ¿Qué novedades va a hablar hoy el pastor? No, la función de un siervo fiel que es apegado es recordar las Escrituras, ver, analizar, ver lo que ellas dicen, pero no se inventa nada nuevo. Por eso yo estoy muy en contra de interpretar las Escrituras al modelo científico o filosófico actual, que cambia cada rato, pero todos queremos que si el Big Bang, hay que leer el Big Bang y Génesis a interpretarlo así. ¿Por qué? Porque quieren ser novedosos cuando es recordar. Y vean, ¿qué va a recordar? Filosofía humana, doctrina, no. Va a recordar cómo es Pablo. Aquí el proceder literalmente indica el camino, es decir, la manera de Pablo, cómo él anduvo en este mundo. Y eso es lo que deben de imitar los corintios. Eso no quita que Timoteo no va a enseñar doctrina. Pero los corintios sí tenían doctrina y parte del conocimiento era algo que de los dones que el Señor le había dado. Eso lo tenemos en el 1:5 de la primera carta, lo hemos visto. Tenían dones y parte era el don del conocimiento. Ahora, hermanos, eso no quita que nosotros vayamos a actuar sin conocimiento. Y cuando actuamos sin conocimiento,
solo porque es tradición o porque es un ritual o es una manera de actuar superficial, es algo desagradable al Señor. Nosotros tenemos que actuar con el conocimiento, conocer doctrina y darle la honra al Señor. Pero usted si dice, por ejemplo, no matarás, y entonces viene y mata y dice, es que yo lo sabía, yo no sabía. Y hermanos, va a ser algo desagradable a Dios. Tiene que saber el mandamiento, no matarás, para no matar. Y así, con toda la doctrina, debemos de actuar con conocimiento en nuestras acciones. El conocimiento tiene que cambiar nuestra forma de vivir. Tiene que penetrar, no solo quedarse intelectualmente, sino penetrar en todo, en nuestro sentimiento, en nuestra voluntad. Cambia la forma de vivir. Si no son solo datos almacenados en su memoria, pero debe haber un cambio, producir un cambio el conocimiento. ¿Cómo fue el proceder de Pablo? Y aquí quiero yo que veamos algo acerca de la vida de Pablo y quizá voy a citar solo algunos pasajes que ustedes pueden apuntar y buscar después. ¿Cómo fue el proceder de Pablo? ¿Cómo vemos la vida de Pablo? ¿Acaso fue Pablo perfecto e inerrante como persona? ¿Fue inerrante en su actuar como apóstol? No, pero sí podemos ver una madurez espiritual en Pablo. La mención que tenemos de Pablo en el capítulo 8 de Hechos es de que él consentía la muerte de Esteban que se había dado en el capítulo 7. Si se recuerdan, Esteban fue lapidado, es decir, muerto a pedradas. Lanzaban piedras hasta matarlo. Y él consentía esa muerte. En el 3 dice que buscaba y llevaba a los hombres. En el 9:1 de Hechos dice que respiraba amenazas y muerte y pide órdenes de arresto en el 9:2. Eso en su vida como religioso, respirar amenazas y muerte. Ahora, ya convertido, hermanos, podemos ver en Hechos 15, el 38 y el 39, que hay una división por un enojo con Bernabé sobre Marcos, que Marcos los había abandonado. Y la idea es de que hubo un confrontamiento bastante grande y por eso es de que se separaron. Era alguien enojado. Mantenía ese enojo, eso que antes respiraba muerte y amenazas, lo mantenía como un enojo, pero si ven, antes era amenazas y muerte, ahora como convertido, seguía siendo enojado, pero mucho menor. Y aquí podemos ver una madurez, un cambio de Pablo y una transformación. Ya al final de la vida de Pablo, le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el 4:11, que lo ordena llevar a Marcos para su compañía. Vemos que aunque estuvo enojado con él, no era rencoroso. Y ya es en la última vida, en los últimos días de Pablo. Hay un cambio de alguien que pasaba de matar a los enemigos, respirar amenazas y muerte, de asolar a las personas, de enojos fuertes, de divisiones, a perdonar, a no guardar rencor, sino tenerle cariño a Marcos. Ese es el proceder de Pablo. Eso es uno de los aspectos que podemos ver de la vida de Pablo. Y es un cambio radical.
pasar de respirar amenazas y muerte, querer matar, a asolar, a no guardar rencor, a amar a Marcos, a quien le había causado el problema con Bernabé. Entonces vemos una madurez espiritual ahí. Y nosotros tenemos que buscar también la madurez espiritual. No quedarnos, como ahora somos cristianos y el Señor nos salva, sigamos respirando enojos, amenazas y muerte. No, debemos de que las escrituras cambien nuestra vida, llegar a esa madurez. Y esa es la imitación que debemos de tener de Pablo. Esos cambios que son producidos también en dependencia del Espíritu Santo. No es algo que Pablo haya hecho por su propia carne, hermanos. Es la dependencia del Espíritu Santo, andar en la fe, caminar en el Espíritu Santo. Eso es. Y dice, de la misma manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí podemos observar que las enseñanzas en las iglesias generalmente va siempre con doctrina, y con base a la doctrina podemos ver un comportamiento. Pablo, por ejemplo, en Romanos, los primeros 11 capítulos, escribe doctrina. Podemos observar la depravación, la salvación, qué era la ley, qué es lo que tiene pensado Dios con Israel. Todo eso es doctrina y podemos aprender mucho de eso. Pero luego se dedica a la ética cristiana en base a la doctrina. En ninguna carta miramos de primero la ética cristiana y luego la doctrina. Siempre va doctrina y luego la ética. Podemos ver en Gálatas, y cuando digo que tenemos la doctrina en estos capítulos, por ejemplo del 1 al 4 en Gálatas, no es de que no podamos aplicar nada a nuestra vida, sino que el énfasis es doctrinal. Pero luego en el 5 y en el 6 ya habla acerca de la praxis. El enfoque es más la ética cristiana. Igual en Efesios, del 1 al 4 tenemos mucha doctrina. Y en el mismo 4 al 6 comienza la práctica cristiana. Porque la base de nuestro comportamiento debe ser la doctrina. Y podemos aplicar muchas cosas de lo que está en esos capítulos a nuestra vida, pero el énfasis, el enfoque sobre todo es la doctrina. Y luego ya tenemos bastante de la praxis, y esa es la forma de enseñar de Pablo. Así ha enseñado en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué cosa? Doctrina y la práctica. Y el ejemplo que Pablo ponía en las iglesias. Como les digo, aquí no está hablando solo de, usted cree en Cristo, qué bueno, ya me voy. Le ponía él con su vida un ejemplo al evangelismo. Estaba los días que estuvieran en Corinto, fue 1 año y medio, y enseñaba doctrina, y ellos podían ver la vida de Pablo. Quizá ellos todavía podían ver algo acerca de las molestias de Pablo, pero podemos ver cómo es de que Pablo va cambiando en su vida personal. Pero nos dice, mas algunos están envanecidos como si nunca hubiese de ir a vosotros. Están los corintios inflados, versículo 18. Tienen ese orgullo que tanto ha dicho Pablo que no deben de tener. Se creen los más sabios, se creen los más espirituales. Y esa autopercepción no debe de ser. ¿Y qué es lo que dice? Que él va a ir a poner disciplina. Dice, versículo 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere.
y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Y hermanos, aquí antes de ver todo el versículo, veamos esto de si el Señor quiere. Ante todo, Pablo se pone en la voluntad del Señor. Él sí quiere ir y quiere poner disciplina porque ama a los hermanos en Corintio. Ama a los hermanos en Corintio, pero está dependiendo de la voluntad del Señor. Es algo que a veces nosotros en la vida moderna y con lo rápido que se mueve la vida, ya casi no decimos si el Señor quiere, entonces nos vemos el próximo domingo o vamos a llegar. No, pero Él sí, y es algo que debemos de resaltar. Y dice, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Esto sigue siendo una parte de la utilización que Él tiene como padre. Ahora, como padre, la figura del padre en la cultura greco-romana era generalmente más amable que una mamá. Una mamá, digamos, que tendía a regañar más a los hijos, pero un padre era más ameno. Eso sí, cuando castigaba, el castigo que daba era más fuerte que los regaños constantes de la madre. Entonces, a veces los mismos griegos utilizaban esta figura de regaño del padre como a un castigo que era severo. Quizá la madre regañaba más veces, pero tenían más miedo de lo que un padre podría decirles porque era un castigo más severo. Y es lo que la figura que está utilizando Pablo aquí, de que él es como padre, es porque va a llegar y los va a castigar severamente. Aquí la palabra que dice no las palabras no necesariamente significa qué es lo que están diciendo cada uno, cuál es la palabra, como que Pablo va a hacer una exégesis de las palabras que ellos van a hacer. No, la idea es los temas. ¿Qué es la sabiduría humana que están ingresando a la iglesia? Las palabras puede ser también la técnica de la oratoria. ¿Qué es lo que ellos, cómo es de que ellos están hablando? Entonces puede ser tanto los temas, qué es lo que están hablando, como la forma en que lo están hablando. Y hay que recordar, hermanos, que lo que ha mostrado Pablo en los capítulos anteriores es de que el evangelio deshace y avergüenza lo más poderoso de la sabiduría humana porque es poder de Dios. Es algo revelado. Dios también nos ilumina y el mismo evangelio es el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo no le teme a esas palabras porque son temas, son ideas de la iglesia en Corintio. No es el poder de Dios. Entonces no tiene nada que temer y va a ver, va a conocer esas vanas palabras, esas vanas formas de hablar, porque son de las personas que están envanecidas en su mente. El versículo 20 dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y el sentido debe ser el poder que es revelado, el conocimiento que es revelado, pero también debe de ser con el actuar. ¿Cómo es que ese poder sirve para madurar en la cristiandad y santificar? Vimos que ese poder madura a las personas en el capítulo 3:1 y nos va a dar el poder para actuar conforme a la gracia de Dios. En el capítulo 3, versículo 10, actuar conforme a la gracia de Dios. Y el capítulo 5, al cual vamos a ingresar, es de ver que esas divisiones, esa supuesta sabiduría, lo que ha hecho es
tolerar el pecado. No tiene un poder santificador, que sí lo tiene el poder del Evangelio, que es la gracia para que uno actúe conforme a ella. Cuando estudiamos las Escrituras, hermanos, siempre debe haber un cambio en las personas. Y no es porque haya un buen maestro, ni el poder propio de mi persona en cambiarme a mí mismo. Y debe haber un cambio, y ese cambio a veces es sumamente corto. Pero es porque a veces las personas tenemos corazones de piedra. No queremos que la palabra nos penetre, o conocemos como datos la palabra, pero no la queremos hacer. No nos importa. Y eso, hermanos, es tener un corazón de piedra. Y claro, está claro que Pablo no va con el poder en sí mismo. Pero los corintios tenían un corazón duro. Ellos conocían como datos muchas cosas de la doctrina, pero no actuaban, no les importaba actuar conforme a ella. Dice, no codiciarás, y son codiciosos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón de piedra. Lo ven como normal el codiciar. Ven cualquier pecado como normal, entonces ya es algo que va endureciendo el corazón. Y no debemos de ser así, hermanos. Las Escrituras nos deben de cambiar la vida. Cuando vemos en Mateo 23, en los versículos que Jesús habla, les está hablando a la gente y a los discípulos, hablando de los fariseos y de los escribas que se sentaban en las cátedras de Moisés. Ustedes pueden buscar Mateo 23. Y ahí, hermanos, dice que todo lo que ellos, el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a las obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahí ellos, los escribas y los fariseos, sí tenían un conocimiento intelectual. Sabían en dónde buscar. ¿Usted sabe en dónde buscar la voluntad de Dios? Claro que sí. O al menos, o no tienen un libro como este donde pueden abrir y ver qué es lo que necesitan. Ellos conocían y sabían en dónde buscar la voluntad de Dios, y podían decirle a otras personas, hagan esto. Y lo que Jesús dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es solo una cosa intelectual, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y si siguen leyendo, ven cómo es de que los escribas y los fariseos quieren lucirse en la sociedad. Pero lo importante, hermanos, es nosotros somos como escribas y fariseos. Sabemos las Escrituras, o sabemos en dónde buscar la voluntad de Dios, pero ni con un dedo queremos hacer lo que ellas nos dicen. Eso es un problema y debe de ser un cambio en nuestras vidas. Los corintios tenían esa misma forma de actuar que los escribas y los fariseos. Tenían un conocimiento, pero no querían hacer lo que ahí estaban escrito. Querían glorificarse ellos por su sabiduría, porque eran grandes en su propia opinión. Igual que lo hacían los escribas y los fariseos. Saben las cosas, pero no lo hacen. Solo quieren glorificarse a sí mismos. Hacen todos los rituales, van a la iglesia, leen la Biblia,
para glorificarse y decir, yo sí leo la Biblia, yo sí hago tal cosa. Para eso, hermanos, para eso no se lee las Escrituras. Debe de ser para que ellas produzcan un cambio y no ser como los corintios, como los escribas o los fariseos. Pero eso que ellos tienen en común es la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Eso es lo que los impulsa a ellos a andar en la carne. No es que ellos andaban en el espíritu, sino ellos andaban en la carne. Entonces, vamos a terminar el capítulo leyendo el versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Se nota que lo que Pablo tiene es que él va a corregir, él es autoridad. Lo que puede hacer es dos opciones: ir en una forma amorosa o con corrección, que hay que decir que la corrección también es una forma amorosa, pero hay que ver que el símbolo de la vara es la corrección. Es una corrección amorosa que le da a las personas que le importan. Y hermanos, a veces no queremos cambiar nosotros, y cuando nos regañan, cuando nos amonestan, nos molestamos con esas personas porque no queremos cambiar. Pero Pablo da dos opciones: ir con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. Y a veces, hermanos, el Señor también nos da la oportunidad de cambiar, pero nosotros preferimos la vara. En este sentido, hermanos, Pablo hace la instrucción de primero. Les ha hecho por 3 capítulos las instrucciones. 3 o 4 capítulos, todas las instrucciones de cómo se deberían de comportar, por qué razón deberían de cambiar su comportamiento. Y si no es así, entonces viene lo más fuerte. Así en general debe de ser la corrección. Señalar de primero, tratar de ver, si usted es padre en su casa, la corrección verbal, enseñar a su hijo, darle las razones de por qué dicen las Escrituras, no por qué quiero yo, ¿verdad? ¿Por qué dicen las Escrituras que debe de cambiar el comportamiento? En la iglesia de igual forma, no es por qué quiere el pastor que se haga así, porque entonces se estaría enseñoreando el pastor, no. ¿Por qué dicen las Escrituras que debemos de tener un comportamiento? Y entonces si no, si viene un castigo. Y hermanos, el Señor nos ha dado las Escrituras para que podamos acercarnos y ver qué son las instrucciones que Él quiere. ¿Cómo es que lo debemos de obedecer a Él? Pero a veces preferimos la vara y, hermanos, los castigos que el Señor da, las correcciones que el Señor da, a veces son muy fuertes. Prefiramos nosotros obedecer con las instrucciones que tenemos. Y claro, a veces no es corrección, a veces es una prueba que Él mismo también forja nuestro carácter. Pero a veces sí es una corrección. Él permite y es permisivo, pero llega a un punto en que nos va a regresar, nos va a corregir. No prefiramos la vara, prefiramos obedecerle con amor. Esto en general. Y hermanos, así termina el capítulo 4. Vamos a observar en el capítulo 5 que el gran problema de la iglesia es la tolerancia a su propia cultura. Pero este tema del capítulo 4
y de los capítulos anteriores nos hablan mucho de la dependencia del Señor. Nos hablan mucho que nosotros debemos de depender de Él y hacer conforme a lo que Él nos dice. No creernos autosuficientes, no creernos sabios en nuestra propia opinión. No querer actuar bajo nuestra propia sabiduría y siempre darle la gloria a Él. De esto es lo que nos ha hablado, no buscar nuestro propio honor. Porque en la búsqueda de ese honor lo que vamos a darle al Señor es palos, vamos a darle heno y hojarasca, cosas inútiles para construir lo que Él ha querido y nos ha dejado como ministerio que construyamos. Pero así es la humanidad, y en esta despedida que hace del tema, en esta conclusión del tema, nos habla mucho de la fidelidad que nosotros debemos de tener. Nos habla mucho de la fidelidad que debemos de transmitir también a las nuevas generaciones, tanto de hijos creyentes como de nuevos cristianos. ¿Cómo debemos de ser un ejemplo de comportamiento para estas personas? Y debemos de corregirnos el uno al otro con amor. Eso es lo que es la forma en que despide el tema de la búsqueda del honor, de la búsqueda de la autosuficiencia y el autoconcepto alto que tenían los corintios. Así que los invito a orar, hermanos, y sabiendo que nosotros debemos de estar siempre fieles en la obra del Señor, siempre fieles a Él, a lo que dicen las Escrituras, así debemos de actuar. Padre, te alabamos, Señor, una vez más estamos ante ti, en tu presencia, agradeciéndote, Señor, lo que nos has revelado, el comportamiento que debemos de tener. Cómo es, Señor, que tú, como Padre, nos has dado la instrucción, nos has dejado las Escrituras, Señor, para que nos podamos instruir ahí. Y sabemos, Señor, que también si hay algún castigo, es un castigo porque nos amas. Si hay una prueba, es porque nos amas como hijos tuyos, forjas nuestro carácter, Señor. Y sabemos que aunque a veces a nosotros no nos guste, tú tienes un propósito para todo, y es un propósito excelente y benigno para nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender estos propósitos, ayúdanos a comprender y a seguir en completa dependencia de ti toda tu instrucción, todas las Escrituras, Señor, que son revelación y el poder tuyo, que nos permiten cambiar y ser hijos que te alaben a ti, que te honren a ti. Y Señor, ayuda a que nuestro ser, cada respiro que tengamos en esta vida, Señor, sea para tu gloria y tu honra. Esto te lo pedimos, Señor, sabiendo que somos personas que no tienen mérito alguno, pero tú en tu misericordia nos has hecho hijos tuyos por la obra de Cristo en la cruz. Te alabamos, Padre, y pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.